Hola, bienvenidos. Hoy revisaremos el tema de parasitosis intestinales causadas por gusanos, pero por gusanos planos, por platelmintos. Ya terminamos todos los gusanos intestinales del grupo de los nemátodos, tanto los que realizan ciclo directo como los que realizan ciclo sistémico. Y ahora corresponde a estos platelmintos. Y en especial vamos a revisar el tema de tenias. Hay muchos platelmintos que parasitan el intestino de los humanos, pero nos enfocaremos específicamente al género de tenia. Las tenias, pues como les comentaba, son gusanos planos, platelmintos, y son céstodos. Recuerden ustedes que los gusanos planos se dividen en aquellos que tienen segmentos, como los céstodos, y los gusanos planos que no tienen segmentos, o tremátodos. En particular, las tenias son céstodos. Y bueno, son gusanos hermafroditas, ya son muy diferentes a los gusanos nemátodos, en donde hablábamos de gusanos machos y hembras. Son dioicos en ese caso. Con lo que respecta a los gusanos planos, por lo regular son hermafroditas. Y bueno, no tienen una estructura que los recubra, que recubra el cuerpo de forma rígida. Si recuerdan, los nemátodos tenían cutícula en la superficie de su cuerpo. En este caso, las tenias tienen un tegumento, que es básicamente una estructura membranosa que les permite absorber los nutrientes a través de todo su cuerpo, ya que carecen de un sistema eh, intestinal completo, es decir, no tienen boca, no tienen un intestino ni un orificio por donde puedan expulsar los desechos. Se alimentan por toda la superficie de su cuerpo y a eso se le llama tegumento. Como todos los gusanos que hemos revisado en su ciclo de vida, pues tienen característicamente los adultos. En este caso es un solo adulto, ya que es hermafrodita. Luego este adulto produce huevos y de este huevo se va a diferenciar a una larva, que en el caso de las tenias se les conoce como cisticercos. Y de esta larva o cisticercos se vuelve a diferenciar a un adulto. Ese es el ciclo de todos los gusanos, incluso nemátodos que hemos estado hablando, con los detalles del hermafroditismo de los platelmintos. Pero en general tenemos adultos, huevos, larvas, o en este caso cisticercos, y nuevamente se transforman en adultos. Las especies de importancia médica del género de Tenia son tres fundamentalmente: Tenia solium, Tenia saginata y Tenia asiática. Tenia asiática está muy restringida a países como Taiwán o China, Indonesia. Por lo tanto, nos vamos a enfocar específicamente a Tenia solium y Tenia saginata, que tienen una distribución más amplia a nivel mundial, aunque son más frecuentes en países en vías de desarrollo, donde las condiciones sanitarias o de saneamiento, tanto ambiental eh, como de los humanos y como de los animales, son muy deficientes. De este gusano vamos a iniciar con los adultos. En general, desde el punto de vista morfológico, recuerden que estos gusanos, las tenias, en la etapa de adultos regularmente se les conoce de forma coloquial como solitarias, y son gusanos muy grandes que pueden llegar a medir varios metros de longitud. Estamos hablando de entre 5 a 10, 12 metros de longitud dependiendo de la especie. Pero en general la morfología del gusano adulto tenemos que corresponde a dos estructuras o dos partes del gusano. La cabeza del gusano, que se le llama escólex, es donde tiene las estructuras de fijación del gusano. Generalmente puede tener ventosas o ganchos o ambos, dependiendo de la especie del gusano. Y el resto del cuerpo se le llama estróbilo. Entonces tiene cabeza o escólex y cuerpo o estróbilo.
Em, en este estróbilo está dividido por segmentos y cada segmento se le conoce como proglótido. Quizás entre el escólex y el estróbilo vale la pena mencionar una estructura de unión, digamos, entre ambas, que es el cuello. Esto es importante porque en general el gusano crece porque abajo del escólex, en el cuello justamente, se están generando cada uno de los segmentos. Se van generando segmentos y se van empujando de tal forma que el gusano va creciendo hasta alcanzar el tamaño adecuado para su especie, y posteriormente estos segmentos finales, estos proglótidos finales, se van desprendiendo paulatinamente, de tal forma que el gusano, ya que llegó a su etapa adulta, mantiene una dimensión aproximada a los metros que le corresponden para su especie. Aquí podemos, en esta imagen, separar el estróbilo en tres segmentos, como se veía en la imagen anterior. El primer segmento o el primer tercio, digamos, el tercio que está más pegado a la cabeza, este segmento de aquí, tiene proglótidos inmaduros. Estamos hablando madurez desde el punto de vista sexual. Entonces son inmaduros, prácticamente sus órganos sexuales están poco desarrollados. El segmento medio o el tercio medio son proglótidos maduros, en donde ya los órganos sexuales están bien formados, hay testículos, hay ovarios y están realizando autofecundación. Recuerden que son hermafroditas. Y finalmente el tercio inferior, el último tercio, el tercio distal, son proglótidos grávidos, en donde ya prácticamente son órganos sexuales degenerados y básicamente son sacos o bolsas uterinas llenas de huevos infectantes. Aquí está una imagen. En este primer tercio son proglótidos inmaduros y el tercio medio son proglótidos maduros, que correspondería a este segmento, a esta imagen, en donde se pueden apreciar pues segmentos de los ovarios, del útero y de una gran cantidad de ramificaciones correspondientes a testículos. Entonces, en esta zona se está realizando un gran proceso de fecundación en este segmento de proglótidos maduros. El segmento final, que son los proglótidos grávidos, pues son el canal uterino con un montón de ramificaciones llenas de huevos ya infectantes. Recuerden ustedes que eso es importante. Incluso dentro del gusano ya hay huevos infectantes. Y bueno, los ovarios y testículos, como comentábamos previamente, están atrofiados. Y, básicamente, cada que se acortan o alargan estos proglótidos, están expulsando a través del canal vaginal una gran cantidad de huevos infectantes. Cada segmento, cada proglótido grávido, pues por ejemplo en Taenia saginata corresponde a alrededor de 100.000 huevos almacenados en estas ramificaciones uterinas. Taenia solium tendrá alrededor de 50.000 a 80.000 huevos almacenados en estos segmentos y constantemente son expulsados al medio ambiente, digamos a la luz intestinal donde está ubicado este gusano, o si el proglótido es expulsado en forma completa a través de las heces, bueno, en el medio ambiente se deshace y libera una gran cantidad de huevos ya infectantes. Eso recuérdenlo porque es importante. Esta sería la imagen de una tenia completa. Digamos, este es el extremo posterior. Estos son los proglótidos grávidos. Vamos a seguir el recorrido del gusano, así en forma general. Se puede apreciar muy bien cómo va toda la cinta del gusano. Aquí se enreda un poco, pero aquí podemos seguir el segmento del gusano, que sería la parte anterior de la tenia. Serían estos los proglótidos inmaduros. Aquí es donde está el cuello y este puntito que está aquí justamente es la cabeza del gusano o el escólex. Ahí es donde están los órganos de fijación del gusano.
Entonces, fíjense cómo en realidad la cabeza mide alrededor de 1 milímetro de longitud. Entonces, cómo en un área tan pequeñita del gusano está toda la fuerza que soporta o que sujeta al gusano en el intestino. Estos gusanos se fijan por lo regular a nivel del duodeno o del yeyuno. Ahí es donde está la cabeza fijada a la mucosa intestinal, ya sea por ventosas o por ganchos o por ambos, dependiendo de la especie. Y se distribuye a lo largo de todo el intestino delgado, pudiendo incluso llegar hasta el intestino grueso. Dado la longitud del gusano, acuérdense que puede medir entre 5, 10, 12 metros, o hay récord, por ejemplo, de gusanos de hasta 25 metros. Entonces, son gusanos muy largos que no provocan ningún problema de obstrucción intestinal, ni mucho menos, porque son gusanos muy delgaditos, planos. Se adosan justamente a la mucosa intestinal. Entonces no provocan estos problemas como ascaris, por ejemplo, que se enredaba y provocaba madejas de gusanos enredados. Aquí no. Aquí por lo regular estamos hablando de que las personas que están parasitadas por este gusano, por una solitaria, pues justamente recibe el nombre porque por lo regular hay un solo gusano. Ha habido reportes de infestaciones masivas o de más gusanos, pero son muy raros. Por lo regular es un solo gusano, de ahí el nombre de solitaria. Y bueno, llama la atención pues como una estructura pequeñita, el Scolex, puede soportar un gusano tan grande, ¿verdad? Que quizás ya enredado todo este gusano y de peso húmedo, andará pesando alrededor de unos 500 gramos, medio kilo de peso. Entonces la cabecita debe soportar todo ese peso del gusano más el embate del peristaltismo y del tránsito intestinal, ¿verdad? Que actuarían en contra del gusano, pero la cabecita mantiene toda esa longitud del helminto ahí en el intestino. ¿Qué diferencia hay entre Taenia solium y Taenia saginata? ¿Cómo las podemos distinguir? Bueno, el tamaño, Taenia solium es un poco más pequeña, Taenia saginata llega hasta 10 metros, solium alrededor de 6-8 metros, aunque se han llegado a encontrar individuos de 10 metros, pero de Taenia saginata se han llegado a encontrar individuos de hasta 25 metros de longitud. Entonces el tamaño puede ayudar para diferenciarlos, pero necesitaríamos recuperar la Taenia completa. Eso es difícil por el agarre que tiene, como les comentaba previamente, de ventosas y ganchos en el intestino. Entonces no es fácil que se pueda recuperar completa la Taenia. Donde sí nos podemos ayudar para diferenciarlas es en el Scolex, en la cabeza, ya que Taenia solium tiene 4 ventosas, pero tiene una doble corona de ganchos. Entonces tiene un rostelo, una estructura retráctil y contráctil, y alrededor de ese rostelo hay una doble corona de ganchos. En cambio, Taenia saginata no tiene rostelo ni ganchos. Se le conoce como una Taenia inerme. No tiene ganchos, solamente tiene las 4 ventosas. Entonces en la cabeza es donde podemos distinguir las dos especies. Pero, como les digo, también es muy difícil recuperar la cabeza, ¿sí? Está tan fija al intestino que no puede recuperarse tan fácilmente, y es tan pequeñita que se puede perder en el excremento del paciente. Entonces, otra forma de diferenciar si un paciente tiene teniosis, tiene la Taenia solium, la Taenia saginata, es recuperando proglótidos grávidos. Estos sí son más fáciles de obtener, ya que decíamos que regularmente se están desprendiendo del gusano y son expulsados en las heces, o hay ocasiones en que pueden salir por el ano de las personas reptando. Recuerden que se alargan y acortan como si fueran gusanos. Y bueno, entonces si se recuperan estos proglótidos grávidos, se pueden contar las ramificaciones uterinas que salen del canal central hacia uno de los lados. Entonces, contando las ramificaciones principales,
podemos saber si es Solium o es Aginata. Ya que Taenia Solium tiene menos de 12 ramificaciones uterinas y Taenia Aginata tiene más de 12 ramificaciones. Esta es una imagen del Scolex. Aquí podemos apreciar la cabecita con, bueno, de este lado se ven dos ventosas, se ve el rostelo y la doble corona de ganchos. En cambio, en esta cabeza, en este Scolex, solamente se aprecian 4 ventosas sin rostelo ni ganchos. Entonces ya podrán imaginar a qué corresponden cada una de estas imágenes. Y efectivamente, esta de aquí, donde están los ganchos, corresponde a un Scolex de Taenia Solium. Esta de aquí, que no tiene ganchos, solamente 4 ventosas, corresponde a Taenia Aginata. Son imágenes de microscopía electrónica de barrido. Recuerden que esto tiene una longitud de 1 milímetro aproximadamente. Yo no sé si los que pensaron en este personaje de E.T. Vieron alguna vez alguna imagen de las tenias, ¿verdad? Porque pues se parece mucho, no sé si a Taenia Aginata o a Taenia Solium, pero esto da la impresión de ser el Scolex, el estróbilo, ¿verdad? Segmentado. Esto correspondería a las ventosas, los ojos quizás. Quizás la boca aquí con los dientes internos correspondería al rostelo y los ganchos. Entonces en ese sentido correspondería quizás a una Taenia Solium. Pero si solamente consideramos las ventosas, pues sería Taenia Aginata, ¿no? Entonces se parece mucho a este personaje, ¿no? Tienen en el rostelo, en la doble corona de ganchos, una simetría impresionante, ¿verdad? Como es casi perfecta los ganchos y con su doble corona de ellos, ¿no? Es muy, muy bonita la imagen. También es una microscopía electrónica de barrido. Y bueno, en la cabeza es donde podemos distinguir, como decíamos, las especies, ¿no? Dado lo difícil de obtener tanto el gusano completo como el Scolex, pues se centra el diagnóstico en los proglótidos grávidos y hay que contar las ramificaciones uterinas para saber si ese proglótide que expulsó el paciente corresponde a una Taenia Solium o a una Taenia Aginata. Aquí está el proglótido, el segmento. Este es el canal uterino principal y estas son las ramificaciones principales. Entonces hay que contarlas para saber si es Taenia Solium o Taenia Aginata. Vamos viendo. Por ejemplo, aquí si consideramos esta es una ramificación primaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y quizás esta de aquí 10. Entonces se cuentan de un solo lado. Este tendría 10 ramificaciones uterinas, por lo tanto correspondería a qué Taenia. Vamos contando de este lado. Esta es la ramificación uterina principal y sus ramificaciones uterinas. Aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya son más de 12. Entonces, ¿a quién correspondería? Recuerden que si tiene menos de 12, como en este caso, sería Taenia Solium. En este caso correspondería a este proglótido, sería Taenia Aginata. Entonces, recuperando los proglótidos, tiñéndolos, es fácil teñirlos, o a través del canal vaginal, con una jeringa de insulina, se puede inyectar, por ejemplo, tinta china o algún colorante y se tiñen todas las ramificaciones uterinas y de esa forma se pueden contar. Se pone el proglótido entre dos portaobjetos, se aplasta un poco y se pueden a contraluz revisar las ramificaciones uterinas y con eso sabríamos si el paciente tiene Taenia Aginata o Taenia Solium. Y bueno, todas estas, recuerden que estos son proglótidos grávidos. Todas estas ramificaciones uterinas están llenas de huevos infectantes. Entonces, cuando se manipulen estos proglótidos para hacer el diagnóstico, hay que usar guantes y cubrebocas. O previamente hay que introducirlos en alcohol al 70% o en formol para inactivarlos.
Eh, Cuando están viables estos proglótidos, recuerden que se estiran y se acortan, y cada que se acortan por el canal vaginal expulsan una gran cantidad de huevos infectantes. Esto es algo parecido a este proceso. Este es un proglótido y vean cómo se estira y luego se acorta, y seguramente cada que se acorta está expulsando una gran cantidad de huevos infectantes. Entonces, dependiendo de la especie de tenia en la que corresponda a este proglótido, puede haber o no riesgo de infección para el humano. Muy bien, ya revisamos los adultos, sus características, vimos el escólex, los proglótidos. Ahora vamos a revisar la fase de huevo. Recuerden que estos gusanos adultos, cada proglótido, son hermafroditas, tienen órganos sexuales masculinos, femeninos, y realizan fecundación o autofecundación y producen huevos fértiles e infectantes inmediatamente. Estos huevos no necesitan pasar a tierra para ser infectantes. ¿Qué características tienen estos huevos? Pues generalmente son esféricos, un tanto ovalados, miden alrededor de 70 micras, tienen una doble pared y esta pared está radiada. Tanto el huevo de Taenia solium como el de Taenia saginata son idénticos. Entonces no se puede diferenciar. Cuando se hace la identificación de huevos de Taenia, solamente se reportan como se observaron huevos de Taenia spp, ya que no sabríamos si es de Taenia solium o de Taenia saginata. Dentro de estos huevos infectantes, lo que hay es un embrión, o también se le llama oncosfera. Se le conoce también como embrión hexacanto, puesto que tiene 3 pares de ganchos, tiene 6 ganchos, independientemente de si es de Taenia solium o de saginata, porque decíamos que el adulto de Taenia saginata no tiene ganchos, pero sus embriones de ambas especies de Taenias sí tienen ganchos. Son importantes porque esos ganchos, ya que sale del huevo, le van a permitir atravesar la pared intestinal y meterse a circulación sanguínea. Entonces, bueno, esas son las características de los huevos de Taenia. Aquí vemos otra cantidad donde se aprecia la doble pared y cómo esta doble pared está radiada. Entonces tiene una pared bastante gruesa. Se necesita ácido y enzimas del estómago para que se pueda abrir esta capa y salga el embrión. La siguiente fase de este gusano son los cisticercos o las larvas. Recuerden que el cisticerco se le conoce, a la larva se le conoce como cisticerco. Y recuerden también que las larvas de todos los gusanos que hemos estado revisando, pues son muy parecidas a los adultos, ¿verdad? Entonces, en este sentido también el cisticerco en realidad es una larva metida dentro de una vesícula. El cisticerco mide alrededor de un centímetro de longitud, 1 a 2 centímetros de longitud, son bastante grandes y son vesículas, son sacos, están llenos de líquido. Y dentro de ese saco, de ese cisticerco, está embebida una cabeza de Taenia, un escólex, con un fragmento de cuello. Entonces, este es el cisticerco, como se ve en forma real, una vesícula, y adentro esta zona blanca que se ve aquí es justamente el escólex, es esto de aquí, es la cabeza del gusano. ¿Sí? Está invaginado, es como si fuera un guante de cirujano que ustedes metieron uno de los dedos, lo inflaron ese guante y metieron uno de los dedos. Entonces lo que está ahí adentro es la cabecita. ¿Sí? Cuando este cisticerco es ingerido por un humano, con los ácidos gástricos, se estimula este escólex que está aquí adentro y evagina. Es como si ustedes apretaran el guante de cirujano inflado y brotara el dedo que ustedes metieron. Brota el dedo y esa sería el escólex o la cabecita. Aquí vemos un corte histológico de un cisticerco, como se ve dentro del escólex y parte del cuello.
Aquí se ven las ventosas y el rostelo con la corona de ganchos. Entonces, este cisticerco correspondería a un cisticerco de Taenia solium. El cisticerco de Taenia saginata, si se hace el corte igual que este, pues tendría lo mismo, la cabeza, el cuello, sus 4 ventosas, pero no tendría la doble corona de ganchos. Recuerden que saginata no tiene ganchos. Aquí hay gran cantidad de cisticercos. Cada uno de estos ovalados es un cisticerco. Y ahí pueden ver esta zona blanquecina. Es justamente el escólex que está metido en esa vesícula. ¿Cómo podemos diferenciar los cisticercos de Taenia solium de los de Taenia saginata? Bueno, solamente decirles que a través de la historia también a la larva o al cisticerco de Taenia solium se le conoce como Cisticercus cellulose, y a la larva o cisticerco de Taenia saginata se le conoce como Cisticercus bovis. El tamaño es muy similar en ambos, 1 a 2 centímetros de longitud. Recuerden que son vesículas, y adentro tenemos el escólex. Entonces, como esta es una larva que se va a transformar a adulto, acuérdense, en clases yo les comento que es un adulto chiquito, las larvas, ¿verdad? Ya tienen prácticamente la morfología de un adulto, pero en pequeñito. Obviamente con órganos sexuales inmaduros. Pero bueno, dentro de esa vesícula, de ese cisticerco, para Taenia solium, pues tenemos un escólex con 4 ventosas y con su doble corona de ganchos. En cambio, Taenia saginata tiene un escólex con una cabecita con solamente 4 ventosas. Esa es la forma de distinguir un cisticerco de Taenia solium de Taenia saginata. Si dentro del cisticerco lo que hay es un escólex con ganchos o sin ganchos. Con ganchos sería Taenia solium. Hay otras formas. Regularmente los cisticercos, cuando están ubicados en tejidos o en tejido sólido, donde alrededor del cisticerco hay tejido, como por ejemplo en el músculo, pues la forma de los cisticercos va a ser así, ovalada y de 1 a 2 centímetros de longitud, porque alrededor de ellos tenemos tejido, músculo por ejemplo. Sin embargo, cuando los cisticercos se ubican en cavidades, por ejemplo, cavidades ventriculares del cerebro, los cisticercos no tienen alrededor algo que los contenga, y entonces se empiezan a deformar y adoptan muy frecuentemente la forma del espacio donde están ubicados. A veces se ramifican, como en este caso, se forman vesículas, o simplemente se deforman, se hacen muy grandes, amorfos. A estos se les llaman cisticercos racemosos. Aquí en algunos se puede apreciar el escólex, esta zona blanquecina, pero hay algunos otros que no tienen escólex, están degenerados. Pero imagínense uno de estos cisticercos racemosos ubicado en los ventrículos del cerebro. Entonces se puede adosar a las paredes del ventrículo y obstruir el drenaje natural del líquido cefalorraquídeo y provocar problemas de, por ejemplo, hidrocefalia o hipertensión intracraneal graves, ¿verdad? Bueno, son complicaciones de cuando una persona tiene cisticercos en cerebro. Bien, las tenias en humanos pueden generar dos enfermedades completamente diferentes, dependiendo de qué fase del gusano es la que se encuentra en el humano, en el hospedero. Si en el humano lo que tenemos es la fase de adulto, la tenia en el intestino, esa tenia de 5 a 10 metros en Taenia solium, por ejemplo. Bueno, lo que va a padecer, la enfermedad que va a padecer esta persona es teniosis. ¿Sí? Entonces, tener los adultos en el intestino, la enfermedad es teniosis. Pero cuando una persona tiene cisticercos en sus tejidos, ya sea en sus músculos o en el cerebro,
Bueno, la enfermedad que va a tener es cisticercosis. Entonces fíjense cómo dependiendo de la fase del gusano que tenga el humano es la enfermedad. Adulto, entonces lo que tiene son las tenias, las solitarias, la enfermedad es teniosis. Si tiene los cisticercos, las larvas en los tejidos, pues es cisticercosis. Con respecto a Taenia solium, en humanos los puede parasitar la fase de adulto y entonces le puede provocar teniosis. Pero Taenia solium también puede parasitar en fase larvaria a los humanos y entonces lo que le va a provocar es cisticercosis. Entonces Taenia solium puede provocar teniosis y cisticercosis en los humanos. En cambio, Taenia saginata solamente puede producir teniosis en los humanos. No se puede producir cisticercosis en humanos. ¿De acuerdo? Entonces la cisticercosis, digamos que es exclusiva, al menos en humanos, de Taenia solium.